Alejandro Pacha Sánchez, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente a recibirte, podés ir poniendo café tranquilo. Sí. Mientras que te preguntamos, bueno, una Azúcar, ¿no? Azúcar. Sí, Le voy a poner azúcar. Ya se entreveró, Pablo, le diste para adelante y se entreveró. No se le puede dar para adelante. 2 veces ponerle café. No, eso es azúcar. Bueno, azúcar al café, Pablo, qué exquisito. Bueno, Estamos vamos a endulzando el café. Sí, ahí va. ¿Qué evaluación se hace de estas elecciones internas? Yo creo que hay una evaluación general, primero que nada, que es la evaluación de la participación de frente amplistas en la elección, que si bien es cierto que hubieron menos frente amplistas que en el 2012, también es cierto de que el nivel de votación fue muy alto para el contexto político en el que estamos hoy, ¿no? Es decir, yo creo que salimos satisfechos de esta elección. Esperaba menos, entonces. Y sí, el balance que se hacía era la posibilidad de que hubieran menos participantes en esta elección, y participaron 95.000 frente amplistas, con lo cual demostraron de que el Frente Amplio todavía tiene una capacidad enorme de movilización. Eso quiere decir llamó que... la atención la cantidad de votos anulados o en blanco, ya que no era voluntaria, ¿no? Sí, no, a ver, los votos anulados primero eran 6 elecciones, ¿no? Esto es muy complicado. Claro. Entonces, si uno votaba o en una elección de esas mal, y había una elección donde tenía que marcar con cruces las bases, si uno tenía que marcar hasta 3 cruces. Si ponía 4, eso es un voto anulado total. Claro. Los votos en blanco que está anunciando el Frente Amplio no son en blancos totales. Es decir, muchas veces lo que está publicando el Frente Amplio son en blancos a presidente, pero esa persona pudo haber votado a las bases, o pudo haber votado al presidente departamental, o pudo haber votado a un sector. Es decir, al ser 6 elecciones, aún falta componer todos los datos. Por eso demoró tanto el escrutinio también, ¿no? Claro, es Mucha gente no entendía por qué. Nos gusta complicarla los frente amplistas. Ahora, Pacha, satisfacción y el frentista, el que fue a votar ahora dirá, pero habíamos ido a votar más de 200.000 en el 2006, en las elecciones pasadas eran 170 y ahora son menos de 100.000. También allí algo de autocrítica, que hubo mucha en la campaña interna, capaz que están reclamando también. Pero es que nosotros hicimos una campaña diciendo que el Frente Amplio tenía problemas de movilización, que tenía problemas de comunicación con la gente, que tenía problemas de vínculo entre los dirigentes y la base, y que faltaba articulación entre la fuerza política, el gobierno y el Parlamento. Entonces, si el resultado fuera mayor al 2012, entonces estábamos muy errados en el diagnóstico que hacíamos, ¿verdad? Claro. Entonces, yo lo que digo es, el nivel de participación fue bueno, aceptable para el contexto en el que estamos. Estamos en un contexto donde la economía no crece, donde el Frente Amplio está con estas dificultades, y eso es bueno. Ahora, por supuesto, hay que seguir trabajando, hay que militar el doble ahora, ¿no? Y esa responsabilidad es una responsabilidad que tiene la nueva conducción del Frente Amplio de militar el doble para recuperar el vínculo del Frente Amplio con la sociedad, para recuperar el vínculo del Frente Amplio con sus bases y tratar de seguir fortaleciendo de alguna manera esta fuerza política. Ahora, Pacha, el MPP, cuando tuvo a José Mujica como su líder, lo colocó en la presidencia de la República, ganó una interna, después fue presidente. Pero después fue una sucesión de pérdida de elecciones, más allá de que fue la lista más votada. Perdió en su momento Ernesto Agassi en la interna, perdió Lucía Topolanqui cuando Mujica creía que ganaba caminando en Montevideo, y ahora te tocó perder al frente del MPP a la presidencia del Frente Amplio. ¿A qué lo atribuís? Primero hay varias consideraciones que hacer, ¿no? Si uno suma la cantidad de listas que apoyaban mi candidatura y la cantidad de listas que apoyaban otras candidaturas, a primera vista surge de que mi candidatura tenía menos votos que la otra, que la de Miranda. Es decir, vos tenés el Frente Liber Seregni más el Partido Socialista, reúnen muchos más votos que la 609. Un Partido Socialista con corrientes distintas, pero después terminó apoyando a Miranda. Pero lo que estoy hablando en primera instancia, claro, ¿no? O sea, vos tenés una situación que es la siguiente. A veces se genera una mirada demasiado grande de lo que es el MP. El MP viene votando aproximadamente más o menos igual en las últimas elecciones internas del Frente Amplio. Andan en el entorno del 21-22% del Frente Amplio, y en las elecciones nacionales, en las últimas elecciones nacionales de octubre, el MP tuvo un porcentaje un poco mayor. Estamos hablando además de una elección de carácter obligatorio y no de carácter voluntario como esta. Claro. Entonces, el MP mantiene su votación. El problema es que con la votación del 22% es menos que el 82% restante, ¿no? O sea, que el 88%, que el 72% restante. Entonces, ¿qué es lo que digo con esto? El MP es la primera fuerza. Nosotros hicimos un esfuerzo que implicaba asumir una candidatura que primero surgió afuera del MPP y se planteó por una cantidad de sectores y compañeros y compañeras que tenían diferentes pertenencias sectoriales.
Y lo que apostamos es a que esas diferencias, esas diferentes pertenencias sectoriales pudieran compensar de alguna manera los votos que el MPP yendo solo y no yendo con el Partido Comunista y con otros actores podría llegar a perder. Bueno, eso no se dio. Los Frente Amplistas decidieron que Javier Miranda fuera el presidente y eso está muy bien. Yo creo que yo salí muy contento de esta campaña, primero porque acá hubo un gran esfuerzo de mucha gente. Nosotros logramos colocar una cantidad de temas que eran importantes desde nuestro punto de vista para cambiar el Frente Amplio. Y segundo, hubo un gran esfuerzo militante de muchos compañeros y compañeras. Así que en ese sentido, por supuesto, uno siempre que va a una competencia prefiere ganar. Sí. ¿Afectó algo para vos? Porque yo me imagino que capaz que vos te sentiste más afectado cuando Mujica al principio de todo le dio un poco para adelante a la candidatura de Conde. Después dijo, no, está bien, voy con Sánchez. Pero... Sí, Mujica la última semana anunció que iba a votar por mi candidatura. Es verdad, Mujica nunca estuvo en la campaña de Alejandro Sánchez. ¿Te hubiera gustado tener más apoyo en lo personal del Pepe en esta campaña? No. Yo creo que nosotros hicimos una campaña incluso donde nosotros lo que planteamos en la campaña era que era una campaña que no tenía padrino. Y nos planteamos tener una campaña sin padrino. Entonces me parece que esas cosas... Pero es raro, ¿no? Para el que lo mira desde su casa, Claro. que el Pepe Mujica no esté apuntalando al candidato del MPP. No. Puedes decir la última semana. Mujica la última semana anunció que iba a votar, pero son decisiones de Mujica. Pero antes había dicho que iba a votar a Conde. Claro. Pero eso te dolió esa... No, en política a mí las cosas, esas cuestiones no tiene que por qué dolerle o no dolerle. En realidad, yo desde que tengo 18 años dejé de hacerle caso a mis padres. Pasé a tomar decisiones propias. Y desde los 18 años para acá tomo decisiones propias, y más en política. Entonces, en realidad acá lo que hubo es un gran esfuerzo de mucha gente para poner determinados temas arriba de la mesa, desde un lugar diferente. Nosotros tratamos de romper la idea de bloques sectoriales, y eso fue una de las búsquedas que hicimos. Y yo estoy convencido de las cosas que dijimos allí, son cosas que hay que hacer en el Frente Amplio. Y por tanto, ahora desde el lugar que me toca voy a trabajar para eso. Hay dos Ahora, si generaciones. Mujica te apoyaba en esa campaña, ¿te parece que podrías haber ganado? No sé. Yo lo que sé es lo que sucedió. Y lo que sucedió es que la 609 militó como loca, que un montón de compañeros y compañeras de otros sectores militaron muy fuertemente y que hubo un montón de gente de Frente Amplistas Independientes que también militaron en nuestra campaña y que pusieron temas relevantes arriba de la mesa. Y la campaña dio lo que tenía que dar. Es decir, por tanto, los Frente Amplistas decidieron en este caso que Javier Miranda fuera que conduciera el Frente Amplio y para mí eso está bien. Claro, hay algunos analistas que ven que existe una interna en el MPP y algunos la consideran una interna generacional, digamos. ¿Hubo algo de eso en cuando se resolvió tu candidatura, por ejemplo? Claro, ¿no? más allá del apoyo puntual de lo de Mujica. No, a ver, si uno mira, si el MPP, a ver, esta interpretación que se está haciendo acerca del MPP ahora, ¿no? El MPP como el gran derrotado cuando es la lista mayoritaria. Evidentemente, cuando discutió, y una de las razones que estuvieron arriba de la mesa en el MPP fue, vayamos con una candidatura que nos permita mantener unido el grupo de los cuatro, ¿verdad? Es decir, que el acuerdo, porque vos tenés el Frente Liber Sereni y el Partido Socialista que están sumando votos a una candidatura y la idea era poder tener otra candidatura que tuviera respaldo del Partido Comunista, de la 711, del MPP, y que eso permitiera justamente tener un nivel de competitividad mejor. Y esa fue la discusión que se instaló en el MPP y por eso el MPP fue el último en aceptar nuestra candidatura, porque en definitiva creía o estaba convencido de que había que hacer más esfuerzos por buscar una candidatura común junto con el Partido Comunista en este caso, ¿no? Se terminó no dando, se terminó planteando por afuera del MPP y se terminó planteando de alguna manera hasta que el MPP aceptó, digamos, ¿no? Eso es cierto. Sí. Yo creo que en el Frente Amplio hay una cierta puja generacional. Yo no creo que los recambios generacionales sean por sustitución, ¿verdad? Es decir, lo dije a lo largo de toda la campaña. No se trata de que vengan los jóvenes ahora y los viejos tienen que dar un paso al costado, ni tampoco se trata de pensar, como piensan muchos compañeros, la renovación como una carrera de postas, ¿no? Hay unos veteranos que corren adelante y unos jóvenes que corren atrás y en algún momento, no se sabe bien a qué edad, te dan la posta para salir corriendo. Yo no creo que la renovación sea eso, porque yo quiero que todos sigamos corriendo juntos. Yo no quiero que el que me dé la posta deje de correr. Quiero que los jóvenes tienen que ganarse su lugar en la política. El Frente Amplio tiene que apostar a la renovación, y apostar a la renovación implica darle posibilidades y potenciar a un montón de compañeros y compañeras muy valiosos que tiene el Frente Amplio, sin que eso signifique que los dirigentes más veteranos tengan que dar un paso al costado, sino todo lo contrario. Los dirigentes más veteranos tienen su trayectoria, tienen su estilo, tienen su forma de comunicación y tienen su historia.
Y los dirigentes más jóvenes tienen que mostrar su relato y su historia, que va a ser diferente. El liderazgo de Mujica es insustituible. Nadie va a ocupar el espacio que ocupa Mujica. Se ocuparán otros espacios, desde otros liderazgos, desde otra forma de comunicarse y de otras sensibilidades. Pero no se puede reproducir esos liderazgos, ni el de Mujica, ni el de Astori, ni el de Tabaré Vázquez. Y este es el gran desafío de la izquierda. ¿Hubo voto cruzado entre el MPP y Conde? Hubo mucho voto cruzado. De hecho, fíjate que hacia todos los candidatos a presidente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo más votos que todas las listas que me apoyaron, ¿no? Es decir, si uno suma las listas, Claro. todos los votos que obtuvieron las listas que me apoyaron a mí, yo tengo, es decir, el 25% de los votos que yo tengo es superior a lo que votaron las listas que me apoyaron. Y eso se da porque, bueno, justamente era parte de la hipótesis que nosotros creíamos. Al ser una elección donde uno puede votar a un sector y votar a otro candidato a presidente, se da esa libertad del elector. Hay mucha gente que vota solo a presidente y no vota a sectores o gente que cambia. Entonces se dio digamos, un cruzamiento muy grande y eso permitió esta cuestión. Habrá que ver después, cuando termine, digamos, el escrutinio y la digitación del Frente Amplio, ver bien cuáles fueron los corrimientos dentro de los votos, pero hasta ahora no tenemos esa situación. Te cambio de tema, Pacha, para sacarte de las elecciones y pasar a otro punto que tiene que ver con el MPP y que también fue planteado ayer por el senador Agassi, ¿no? Que pasa de aquello de las exoneraciones a las universidades privadas, ¿no? Aquellas empresas que donen a las universidades privadas, las privadas ya no pueden recibirlas más. Pero ayer Agassi planteó que sea todas instituciones privadas, incluyendo colegios y escuelas privadas, ¿no? Que ya era un proyecto que Iván Pasado había planteado el año pasado, que quedó por esa, pero este año se retoma de vuelta. ¿Por qué y en qué quedó esta cosa desde ayer hasta hoy? Bueno, a ver, antes de esto, dejaba de mandarle un saludo a los 4 candidatos del Frente Amplio y a todos los militantes del Frente Amplio, porque hicimos una campaña que demostramos que era unitaria y francamente fue buena. Pacífica, por lo menos. Sí, fue buena, yo creo que aportó cosas. A ver, sobre el tema de las exoneraciones, acá el Estado uruguayo tiene un esquema de exoneraciones fiscales para diferentes áreas. Una de las áreas es el tema que hace a las cuestiones que tienen que ver con subvenciones o donaciones, mal llamadas donaciones de las empresas públicas. Yo tengo una discrepancia en principio cuando se dice que las empresas privadas donan, porque en realidad el principal donante es el Estado uruguayo, es decir, todos nosotros. Claro. Porque cuando las empresas donan, colocan de cada 100 pesos, 19 pesos pone la empresa y 81 pesos pone el Estado porque esa empresa descuenta impuestos. Eso en la legislación, ¿no? En la práctica... Después en la práctica no siempre no están así. No está ¿Por qué? la proporción. Y porque las empresas no descuentan todos esos impuestos, porque tienen otros topes por otras exoneraciones, porque ya descontaron IRA y hacen donaciones iguales. No. A ver, aclaremos lo siguiente. Lo que se está discutiendo no es que puedan donar o no donar las empresas. No, está claro. Primer punto. Es cuánto les lo que se está discutiendo es cuánto exonerás de impuestos. Está, pero ¿no? lo que decía Juan Miguel es que no es automático que a veces la donación a, no sé, X hay un montón de liceo gente que tiene privado. Gran corazón y dona. No, mucho. pero muchas veces no puedes deducir impuestos porque ya deducís por otro lado. Claro. Pero digo, y se hacen donaciones igual, digo, no es solo para recibir ese beneficio. Me parece un poco... como un enfoque que no tiene en cuenta eso, decir que las empresas no hacen donaciones, porque hay muchas que hacen donaciones puras y otras que hacen donaciones y que ya no pueden descontar y que a pesar de que ya no pueden descontar, hacen la donación igual, ¿no? Que existe esa buena fe de parte de algunas empresas. Habrá otras que lo hacen solo por el descuento o solo por marketing o lo que sea, pero... A ver, yo lo que digo es, nosotros no estamos discutiendo sobre donaciones, ¿no? Porque me parece que lo que terminó pasando en el Parlamento, me parece, y a nivel público, es que se está discutiendo de cualquier cosa menos de lo que se está proyectando. El foco es la exoneración fiscal a la donación. El foco es si frente a una donación el Estado tiene que exonerar impuestos o no tiene que exonerar impuestos, ¿no? Frente a una institución, en este caso privada, que decide donar y la puede donar en varias instituciones. Entonces, ahí la discusión además se ha focalizado en las instituciones y no en las personas. Porque el Estado tiene que exonerar impuestos, ¿verdad? ¿En función de qué? En función de que las políticas vayan dirigidas a ciudadanos vulnerables, ¿no? Es decir, potenciar determinada cuestión. Entonces, cuando uno mira qué es lo que hace, qué es lo que hizo la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados dijo, bueno, aquí hay un tope, el estado de renuncia fiscal. Ese tope no se ha afectado. Es decir, la política de la renuncia fiscal se mantiene. ¿Para qué? Para que existan un esquema de donaciones
donde las empresas puedan obtener determinados beneficios fiscales y se dirijan a determinados sectores. Determinadas instituciones que atienden determinadas poblaciones. Es decir, por ejemplo, en este listado está la Escuela Horizonte, en este listado hay un montón de instituciones que trabajan en barrios carenciados, en este estado, es decir, entonces Está acá la Teletón. está la Teletón. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que terminó sucediendo? Porque esta es la decisión de la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, o de la bancada del Frente Amplio. Decir, bueno, nosotros creemos que los recursos de la renuncia fiscal tienen que ir enfocados hacia una población que no sea la población universitaria, ¿verdad?, de las instituciones privadas, que no sea esa población, Ahora, que sea una población más vulnerable. Pero la población de la Universidad de la República tampoco es población vulnerable. No, no lo es, pero es parte de la responsabilidad del Estado de dar una educación pública gratuita y para... Ahora, Alejandro, Sí, está Alejandro, bien. ayer Agassi dijo que pretendía dar la discusión de ampliar esto y retirarle a todas las instituciones educativas privadas. Por ejemplo, no sé, el Impulso, el Jubilar. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Yo lo que creo es que lo que debería suceder, esta es mi posición, no la he discutido mucho con mis compañeros, pero mi posición es que en realidad es una renuncia fiscal excesiva. Es decir, había que emparejar de alguna manera, ¿no? Decir, bueno, está bien, yo quiero incentivar que haya donaciones, pero no tengo por qué ser un socio mayoritario en esa donación, como es el Estado, de 81 a 19. Podría ser de 50-50 o 40-60. Claro. Y eso es una forma diferente, por ejemplo, de encarar esta discusión. Sí. Y después me parece que ese es un debate importante, porque en realidad uno puede, el relator de UNESCO y de Naciones Unidas para la Educación plantea como uno de los grandes peligros la privatización de la educación en el mundo hoy. Este es un debate mundial. Acerca del peso de las universidades o de la educación pública y el peso de la educación privada. Y hay toda una discusión, porque en realidad la educación privada generalmente tiene un montón de subsidios en todo el mundo. Aquí también, en el Uruguay también, producto justamente de nuestra Constitución de la República, que la exonera de todos los impuestos nacionales, de todos los impuestos departamentales, y la exonera, la educación privada, cualquiera sea ella, y la exonera de los aportes patronales. Si uno mira lo que el Estado exonera a la educación privada de este país, ¿verdad?, se encuentra que es mucho más que lo que el Estado invierte, por ejemplo, en políticas sociales del Mides. Y entonces a veces en la sociedad tenemos una fuerte discusión de qué hace la gente con la tarjeta Mides, una madre soltera, jefa de hogar, con 2 gurises pobres, qué es lo que hace que una tarjeta que solo puede destinar recursos a comprar alimento, y si está bien, y si banca vagos o no banca vagos el Estado, pero nadie se pregunta, ¿verdad?, que estamos gastando lo mismo en otros sectores y nadie le pregunta ni le rinde cuentas de qué hace. Entonces me parece que esta es una discusión que hay que darla, pero darla, digamos, sin preconceptos, pero darla en una discusión global. Entonces yo lo que creo es que la exoneración, la educación privada tiene ya en el Estado uruguayo un montón de subsidios. Tiene muchos subsidios, ¿verdad? Que son todos estos impuestos que no se cobran, ¿verdad? Entonces, pero creo que en este caso de las donaciones especiales, el capítulo de donaciones especiales, subsidios y subvenciones del presupuesto nacional, creo que es excesivo que el Estado ponga tantos recursos frente a una contrapartida de una donación de un privado. Me parece que es esa la discusión de fondo y es la que hay que cambiar. Muy bien, Alejandro Sánchez, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Siempre es un gusto. Momento hasta ahora de ver cómo está el tiempo. Presenta Previsión. Súmese a la mayoría.